Bueno, pues qué bendiciones una vez más estar por medio de estas redes sociales trayendo una palabra de vida, una palabra de esperanza a cada uno de nosotros y nuestras vidas, pues en este día, a esta hora, pues quiero ir a una palabra, ir a un mensaje que de pronto todos lo hemos vivido y de hecho todos lo hemos vivido, el mundo lo vive a diario y lo vemos eh, a través de pronto la profesión, el estudio o las mismas empresas, las mismas cosas que nos rodean como es el nivel empresarial, el nivel de gobierno. Siempre tiene que haber situaciones en las cuales se presentan en nuestras vidas que tenemos que ser probados, ser como experimentados en lo que hacemos. De pronto un profesional necesita también tener pruebas y como profesional va más adelante a poder asumir su cargo. Un estudiante, si pasa de un año a otro, tiene que tener pruebas también para pasar al año siguiente y así sucesivamente con cada profesión, con cada cosa que vivamos en este mundo. Nosotros tenemos que siempre tener pruebas para que así sigamos adelante, para que escalemos un peldaño más en nuestra vida, para que hagamos cosas que van de acuerdo a nuestro propósito y a la tarea que de pronto Dios tiene para nosotros. Pues eso lo podemos hablar a nivel, digámoslo, físico, material, ¿cierto? O lo que vemos en este mundo, pero también a nivel espiritual hay cosas que tenemos que nosotros aprender y crecer, y de ahí el crecimiento espiritual que tenemos que tener cada uno de nosotros. Pues en este mensaje yo quiero enfocarme a eso, y por eso es que el título de ese mensaje eh, se llama El gozo en la prueba. Y el gozo en la prueba lo digo porque es muy diferente tener una alegría a tener gozo. El gozo es muy diferente a la prueba porque el gozo es a pesar de las circunstancias, yo sigo firme, yo sigo adelante, eh, adquiriendo, digamos, experiencia y a través de las pruebas y las situaciones, yo sigo enfocado en los propósitos que tengo para mi vida y para la vida de mi familia. Mientras que la alegría depende de las circunstancias. Si en determinado momento yo estoy alegre o estoy motivado y viene algo malo a mi vida, pues esa alegría se va y viene la tristeza, viene el desánimo y vienen muchas cosas en mi vida que de pronto me hacen desfallecer de las pruebas o de las cosas que yo o de los propósitos que yo necesito o quiero en mi vida lograr. Entonces, pues por eso es el título de este mensaje y quiero primeramente pues orarle a Dios para que Él nos dé la dirección y coloque todas las cosas de acuerdo a su palabra para que las podamos entender y asimismo aplicarlos a nuestra vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento, en este día, por esta palabra que tú traes a mi vida, Señor, porque sabemos que esta tu palabra es el consejo sabio, el consejo que proviene de ti, Dios, que conoces todas las cosas, que eres omnisciente, Señor, que todo lo sabes y que conoces todos los propósitos de nosotros como hijos tuyos, como seres humanos, como creación tuya, Señor. Tú conoces todo el fin de lo que va a suceder, Señor. Tú conoces todo el principio de lo que ya sucedió y tú conoces el presente de lo que está sucediendo y por qué están obrando o sucediendo estas cosas, Señor. Yo por eso es que me coloco hoy delante de ti, Señor, y coloco este mensaje delante de ti para que tú te muevas, para que tú hables a aquella persona, Señor, que está escuchando, esa persona que está viendo este video, Señor, que tal vez se identifique con este mensaje, Señor, tú puedas hablarle, tú puedas darle un consejo, Señor, y sacarlo adelante en la situación que se encuentre, ya sea física, espiritual, sentimental. No sé cómo te vas a mover tú en estas personas, pero yo solo te pido que obres grandemente y que así como has hablado a mi vida, hables a tantas personas que hoy están escuchando este mensaje, Señor. Yo te doy gracias y te pido dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya habiendo orado, pidiendo dirección al Señor, pues hablaba de esto, de las pruebas y las circunstancias que pueden venir a nuestras vidas y que a veces pueden ser familiares, pueden ser en cuestión laboral o de trabajo, o puede ser simplemente en cuestión de negocios o en cuestión de pronto del crecimiento que de pronto debo tener en mi vida con relación con mi familia, mis hermanos o mis amigos o de pronto mis abuelos, ¿cierto? Tantas personas que tenemos alrededor como familia, como amigos o vecinos. Entonces
personas que a veces son más íntimas unas que con otras, pero la relación de todas formas tiene que tenerse en cuenta, porque nosotros estamos en un mundo donde todos nos necesitamos, todos necesitamos unos de otros. Y pues quiero empezar con la palabra. Y estas son las historias de la vida y las historias que vive cada uno de nosotros. Y el Señor las dejó registrar también muchas historias acá en la palabra de Dios para que nosotros tomemos, extraigamos de ella experiencias que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, física, sentimental, material, bueno, sea como sea, la palabra de Dios es el consejo sabio de Dios para nosotros. Entonces yo quiero ir con una historia que de pronto muchos la conocemos, que es la historia de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos tuvieron que pasar por ciertas pruebas, unas circunstancias difíciles, y pues yo quiero pues poner en contexto la historia para que podamos entender realmente lo que quiero llevar a este mensaje. Entonces voy a ir a leer Daniel, primero que todo, Daniel capítulo 3, desde el versículo 3, dice así la palabra de Dios. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de esta estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz que se mandaba a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces aquí vemos que el rey Nabucodonosor, como todo hombre que quiere ser adorado, y este rey pues era el rey de Babilonia, y Babilonia era un imperio que prácticamente dominaba toda esta región de la Mesopotamia, y pues él quería, y él levantó una estatua, una esfinge, en el cual pues era muy alta, muy grande, sobrepasaba de pronto todos los edificios o las casas o las construcciones de esa época, y él quería que simplemente pues todos estos pueblos, naciones y lenguas, dice ahí, lo adoraran, y que prácticamente él se sintiera que era el máximo líder del mundo, porque él quería ser Dios del mundo, y quería que esta estatua que habían levantado pues todos estos hombres, inclusive los de su gobierno, pues que lo tuvieran a él como Dios, y que él siempre, el hombre ha querido ser Dios, o ha querido sentirse adorado por los demás, y pues eso era lo que quería este hombre Nabucodonosor. Entonces manda a todos estos pueblos, naciones, lenguas, que lo adoren, inclusive a sus magistrados, a todas estas personas de la corte que estaban con él, querían que le dieran adoración. Pero resulta que en esa corte habían 3 judíos, 3 hombres que tal vez Nabucodonosor no sabía, pero estos hombres prácticamente se iban a parar delante de él para no adorarlo. Entonces aquí en el versículo 10 dice así: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampolla, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y lo adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, pues ahí vemos que aquí fue este hombre y le dijo al rey que habían 3 hombres que no habían querido hacer este rito de someterse o de rendirle homenaje o rito a esta estatua que había levantado Nabucodonosor de él mismo. Pues entonces aquí es donde el rey Nabucodonosor se aira y dice: ¿cómo así? ¿Cómo así que ellos no se van a postrar y van a adorar en el tiempo que yo digo, ni al sonar la trompeta, el salboril, la zampolla y todos esos instrumentos de música? Entonces dice que el rey se enojó con grande ira y que fueron llamados delante del rey. Entonces en el versículo 14 nos dice así: y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la trompeta, de la zampolla
que se postren y adoren a esta estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, y que Dios será el que os libre de tus manos. Entonces les estaba poniendo como una prueba difícil. Y yo digo difícil porque si uno se pone en los pies o los zapatos de estos hombres, pues no había solución, ¿cierto? Estaban prácticamente contra la pared, o tenían que adorar a ese Dios y a Nabucodonosor, o tenían que también adorar a quién, al Dios Todopoderoso, el que ellos ya conocían, el que ellos ya habían tenido una íntima relación como judíos. Y pues Sadrach, Mesach y Abednego no tenían otra solución, no tenían otro camino, sino prácticamente confrontar al rey. Entonces dice acá que en el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de aún de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, y le sigue diciendo: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a esta estatua que tú has levantado. Entonces ellos tomaron una determinación de a quién realmente iban a servir, si al Dios verdadero o al Dios de Nabucodonosor y a su imagen. Entonces ellos se pararon prácticamente en la raya y le dijeron: no lo vamos a hacer. Entonces Nabucodonosor dice que se llenó de ira y que prácticamente mandó calentar ese horno 7 veces más de lo que era, para que expulsaran o para que echaran allí a estos hombres. Entonces dice que estos hombres, en el versículo 20 dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con manos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del agua del fuego ardiendo. Entonces aquí podemos ver algo importante, y es de que ellos tuvieron que pasar esa prueba, tuvieron que pasar una prueba de fuego. Y dice, pues hay dichos que dicen que cuando una joya pasa por las manos del joyero y él quiere sacar una joya más preciosa, pues siempre tiene que llevarla si es oro, tiene que llevarla a altas temperaturas para sacarle lo que no, la basura, o lo que no deja que este oro brille o sea tan puro como lo quiere el joyero, o como lo quiere la persona que quiere prácticamente purificar este oro, o una joya o un diamante que viene pegado con muchas escorias. Tiene que pasar por un proceso de pulirlo, limarlo, lijarlo y hacer muchos procesos, cortarlo inclusive a veces, para que pueda llegar a ser una joya preciosa. Y esto fue lo que prácticamente pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor quería purificar sus vidas y quería probar su fe, a ver si realmente ellos iban a creer en ese Dios, y no tenían solución. Uno dice, bueno, aquí también tendría que estar Daniel, ¿no? Pero Daniel en ese momento no sabemos si de pronto, como era también otro miembro de la corte, estaba haciendo alguna obra del rey o estaba en otro lugar, pues no lo muestra aquí la palabra de Dios. Pero sabemos que si aún Daniel hubiera estado en esta prueba, él también prácticamente había permitido que hubiesen sido echados allí al horno de fuego. Entonces la prueba también habría sido para él. Y más tarde pues vemos realmente en este libro que él lo escribió, que vemos que sí, que también pasó unas circunstancias difíciles en el foso de los leones. Entonces dice que para resumir la historia, dice que cuando ellos fueron lanzados, dice que inclusive los hombres que fueron echados en el horno también cayeron con ellos. Pero dice que más adelante, dice aquí en el versículo 26, dice que prácticamente Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Santísimo, salid y venid. Entonces Sadrach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron con los sátrapas, gobernadores, capitanes y con los joyeros del rey, a mirar que estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había sido quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces aquí podemos ver algo increíble y algo que sorprendió a este rey Nabucodonosor, de cómo estos hombres salieron del fuego. Dice que
que simplemente sus ataduras fueron las que prácticamente fueron quemadas, salieron desatados. Entonces aquí vemos que el Dios de todo poder, de toda gloria, puede hacer estas cosas para testimonio de aquellos que lo rodean. Porque ¿quiénes son los que estaban rodeándolo? El mismo rey y todos esos sátrapas y todos estos hombres que de pronto creían en otro Dios diferente y que veían que estos hombres realmente se habían parado como en la raya diciéndole al rey Nabucodonosor que no se iban a postrar ante su imagen y que tal vez ellos iban a salir valientes o sin ninguna mancha, sin ningún temor después del fuego, iban a salir adelante, iban a salir después de este fuego, de esta prueba de fuego. Y aquí vemos que realmente Dios conoce y sabe quiénes van a ser fieles y que realmente van a apoyarlo en fe y van a darle la gloria siempre a Él. Y estos hombres pues le dieron la gloria, porque aquí más adelante vemos de que como Nabucodonosor dicta o hace un dictamen y dice lo siguiente, en el versículo 8 dice: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey ni se entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto, dice el rey, por tanto decreto a todo el pueblo, nación y lengua, que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en mular, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, debido a esa fe, debido a ese valor, debido a esa fidelidad de estos hombres, pues ¿qué pasó? Pues ¿quién fue el único que recibió la gloria? Pues nuestro Dios Todopoderoso. Entonces aquí es donde vemos realmente estos hombres que a través de la prueba sufrieron circunstancias, sufrieron muchas cosas y uno no sabe en el corazón de estos hombres qué sintieron en el momento de tomar esta decisión, pero la hicieron y estaban confiados y su fe era firme, su fe no flaqueó ante nada. Entonces aquí podemos ver, y yo lo tengo aquí como 3 punticos, como primer palabra fue la convicción que ellos tenían del Dios que tenían, fue la convicción. En el momento en que ellos conocieron de este Dios, pusieron su fe en su Dios y sabían y estaban convencidos de que Él los podría librar, ¿cierto? De este fuego, de esta prueba tan grande que iban a pasar. Entonces, vemos que no solo fueron estos 3 hombres, hay muchos hombres de fe que vemos aquí en la palabra de Dios y que pasaron muchas circunstancias en determinado momento, tuvieron que activar su fe, tuvieron que activar su convicción, a ver si realmente ellos iban a dar profesión de fe ante otros y ser testigos de Cristo, ser testigos de ese Dios poderoso y majestuoso que tenían ellos. Entonces en los versículos 15 y 16 podemos ver que aquí ellos le dicen y enfrentan. Entonces dice que no se arrodillaron. En el 16 dice que ellos le dijeron, simplemente respondieron que no es necesario, ¿cierto?, que le respondan, porque no lo van a hacer. Simplemente ellos no lo van a hacer porque tenían una convicción de ese Dios poderoso que tenían ellos, ¿cierto? Entonces como primera palabra sería esa. Quiero ir allí a un versículo que está en 2 de Timoteo, donde nos habla también Timoteo de lo que es la confianza en Dios. 2 de Timoteo 1:12, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo de esta manera: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, él estaba encarcelado, estaba sufriendo, estaba privado de su libertad, pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice que él está seguro en quién ha confiado, en quién ha creído, y que está seguro que él es poderoso para guardar su depósito para aquel día. O sea, él estaba confiando de que su salvación estaba segura en Cristo Jesús. Nosotros podemos mirarlo esto y se pueden muchas veces enfocar todo esto que se vivieron a Sadrach, Mesach y Abednego, lo podemos enfocar en la vida de este mundo, ¿cierto? Que el Señor nos libra de pronto de enfermedades, de situaciones difíciles en nuestro trabajo, ya sea económica, espiritual, material, bueno.
de cualquier de estas situaciones nos libra Dios, sí, muchas veces nos libra de ellas, pero es siempre con su fin y su propósito. Pero en realidad lo que nos quiere hablar este texto, lo que nos quiere mostrar, es que vamos a ser librados de un castigo eterno, de un castigo de fuego que va a ser para aquellos que no han creído en ese Dios, que no tienen a ese Dios poderoso, que realmente si conocieron o en algún momento les trajeron ese mensaje de salvación y no lo recibieron, pues simplemente no confiaron. Así como estamos hablando de esta palabra confianza, ¿cierto? La palabra de convicción, no tuvieron esa convicción de ese Dios poderoso, pues no pueden adquirir tampoco esas bendiciones que vienen a través de esa confianza, ¿cierto? Esa convicción que tuvieron. Entonces aquí es donde vemos que Dios nos libra de ese infierno de fuego que va a venir por el mundo entero. Y vemos que el tiempo está cerca, que el tiempo cada día, ¿cierto? Lo vemos que se acerca más la hora. Decía el apóstol Pablo que ahora está más cerca nuestra redención de que cuando creímos. Y entonces esto es lo que quiero prácticamente poner en este mensaje, que prácticamente vemos cómo el Señor nos guía hacia una fe viva, una fe verdadera, una fe de convicción. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, estar seguros y confiados en quien hemos creído. Como segundo punto tengo aquí la palabra confianza. La palabra confianza está aquí en el versículo 17, donde ellos mismos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y eso es lo que ha sucedido cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, de que nos libró pues de la mano de Satanás allá, que nos quería llevar al infierno de fuego, que Él quería convencernos, que nos quería engañar porque Él es el engañador, nos quería llevar allí, que compartiéramos, porque sabemos que Satanás ya no tiene solución, él va directo a un lago de fuego, él ya está condenado, dice la palabra de Dios allí en Juan 16, ¿cierto? Dice que está condenado y que prácticamente él no tiene ya solución. Entonces, ¿qué quiere? Llevarse a la mayor cantidad de personas, pues a que estén con él allí en ese lago de fuego, y los engaña a través del mundo, a través de todas estas aparentemente cosas buenas que tiene el mundo, pero realmente lo que él quiere es engañar al mundo y llevarlo allí al lago del fuego, donde va a ser su estado eterno. Entonces vemos aquí que ellos nos llegaron a convencer y que sabían que nuestro Dios nos iba a librar de la mano y de ir allí a ese lugar de eterna perdición. Entonces aquí como segunda palabra sería la confianza. Y eso fue lo que proclamaron ellos tres, o lo que ellos dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego, y no le dieron prácticamente la oportunidad al rey de que se diera la gloria, ni a su Dios, a ese Dios Baal, porque era el Dios de los babilónicos, ¿cierto? Entonces aquí es donde podemos ver esa confianza que tuvieron en ellos, ese valor, esa convicción. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. A pesar de las pruebas, de las circunstancias, sabemos que Él nos está librando. De pronto en este mundo podemos tener la aflicción, como dice la palabra, pero nos está librando de un castigo que es todavía mayor, un castigo que es eterno. Y ese es en el que nosotros tenemos que confiar y realmente ver todo lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y como tercera palabra es la fidelidad, y aquí la tengo en 3:18. Dice acá: y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese esta declaración tan grande que es de fidelidad. Dice, y si no, o sea, ellos están confiando en Dios que los puede librar, tienen la fe que los puede librar, tienen la convicción, la confianza, pero también dice, bueno, y si no, que de pronto se llegara a dar, ¿no? Que de pronto hubieran muerto ahí en ese horno de fuego. Él dice, y si no, pues la fe permanece viva, dicen ellos, ¿cierto? Y si no, Rey, sepa que nos serviremos, aún así, aunque fueran muertos, aunque fueran destruidos allí en este horno de fuego, que prácticamente son siete veces calentado este horno. Imagínense, se derretirían prácticamente en este fuego, ardiendo. Pero aún así ellos dicen, y si no, entonces, y si no es porque puede haber la posibilidad de que tampoco el Señor, ¿cierto? Lo va a hacer, ¿no? Los hubiera dejado morir. Entonces, hay cosas que pasan en nuestras vidas que de pronto el Señor nos salva, nos saca de situaciones difíciles, pero y si no nos saca de esas situaciones difíciles, y si no nos saca de
de esto que pronto podemos vivir, ¿cierto? De dolores, como dice, de aflicciones y de circunstancias que de pronto nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios, cierto? Y de pronto situaciones que llegan al punto de que nuestra fe se vea flageada o que tiemble nuestra fe, pero si tenemos la convicción como ellos decían, y si no, sepas que no serviremos. O sea, de una vez se lo fueron declarando y diciendo allí a Nabucodonosor, sepa que no adoraremos, ¿cierto? A su estatua que han levantado, no la adoraremos. Sea que nos salve Dios o sea que no nos salve. Pero entonces, qué bueno es ver esta palabra fidelidad, porque fidelidad quiere decir que aún de las circunstancias, aún de las cosas de pronto negativas que nosotros veamos, ellos iban a confiar y van a seguir adelante, ¿cierto? Entonces estos tres judíos sabían en quién habían confiado y sabían que el Dios al cual ellos habían creído, ellos estaban plenamente convencidos, no les iba a fallar. Entonces, aquí en el versículo, en el 2 Timoteo, vuelvo a 2 Timoteo 2:13, mire lo que dice el apóstol Pablo, y se lo dice a Timoteo, porque él quería crear en Timoteo, quería levantar un hombre que fuera de fe firme, de fe de convicción, de fe de confianza, de fe de fidelidad, como lo hemos visto en estos 3 puntos, y les dice a ti, así también le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Fileo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, habían personas que, así como confiaban, ¿cierto? Y tenían la fe, la convicción que tenía Pablo, y Pablo les enseñó a hacer muchas cosas por fe, pero también habían otros que no, ¿cierto? Entonces dice que guarda estas palabras, esta doctrina, esta enseñanza que les había dado, les había guardado y les había predicado. Entonces, había muchos que de pronto le habían fallado al apóstol Pablo y que se habían apartado de él y que no tenían la fe y la convicción, pero había hollado aquí a este muchacho, porque Timoteo era un muchacho, y este muchacho estaba aprendiendo de Pablo y estaba aprendiendo a tener esa fe, esa confianza. Y esa historia me gusta harto y es muy bonita, la de Daniel, aquí 3, que dice que rescatados del horno de fuego, porque es una historia donde vemos la realidad de este mundo. Y la realidad de este mundo es que dice que un día estos, más adelante, mucho después de que ya se parta la iglesia de este mundo, dice que va a venir un hombre, y ese es el hombre que en la Biblia lo llama el anticristo, en el cual va a traer paz al mundo por 3 años y medio, pero que después de esos 3 años y medio, él va a hacer lo que quiera, y él va a traer lo mismo que hizo Nabucodonosor, va a traer a todos estos hombres que le sirven, y a todas estas naciones, lenguas, ¿cierto?, de todo el mundo, las va a traer a que adoren a su imagen y a la bestia. Dice allí en el capítulo 13 de Apocalipsis que vendrá y dirá que lo adoren a él. Pero entonces allí es donde viene la prueba de todos los moradores de la tierra, si realmente creen en él, si se dejan marcar, porque dice que habrá una marca para aquellos que realmente desean adorar a Satanás mismo, a adorar a esta imagen. Y esto es un prototipo, digamos así, una imagen y semejanza de lo que va a ocurrir en un futuro con todas estas personas de este mundo que van a ser probadas, debido a que no creyeron en el tiempo, como dice la palabra, aceptable del Señor, en este tiempo, que es un tiempo de gracia, que es un tiempo en el que podemos decidir y elegir a causa de que el Espíritu Santo está en este mundo y que está evitando que esta obra de Satanás empiece a tomar control. Entonces tenemos ahorita un tiempo, pero ese tiempo se está acabando. Entonces yo le hablo a aquellas personas que tal vez no han entendido en los propósitos que nos habla la palabra, no han entendido la palabra de Dios, o no han entendido realmente qué está sucediendo en este mundo, porque sus ojos no han sido todavía abiertos, porque lo único que puede abrir los ojos es el Espíritu Santo, y dar convicción de pecado, justicia, juicio, es el Espíritu Santo. Entonces yo le invitaría a aquella persona que tal vez tiene o quiere creer, quiere tener esta convicción, ¿cierto?,
quiere tener este conocimiento y quiere tener esa verdadera fidelidad a Dios, y que sus ojos sean abiertos para lo que verdaderamente está sucediendo y lo que va a venir más adelante. Porque después de que parta la iglesia de este mundo, van a venir cosas difíciles, tiempos difíciles, dice la palabra de Dios. Tiempos en que los hombres serán blasfemos, arrogantes, amadores de sí mismos. Y ya estamos viendo estos tipos de personas en este mundo. Entonces, y cada día va a ser peor. Cada día la maldad ha tomado un vuelo impresionante. Pero entonces tenemos la oportunidad hoy de arrepentirnos. Y le hablo hoy, me dirijo a aquella persona que me está escuchando, está viendo este video, para que usted también tome una decisión ahora, que puede. Porque después de que parta la iglesia, Satanás va a tomar el control de este mundo. Y va a ser, así como vemos aquí en esta historia de Daniel 3, que no va a tener opción. Simplemente tiene que adorarlo o se va a morir. Así como le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor, que el día que no lo adoraran, ¿cierto? Y que no se postraran a través de estos zampollas, tamborín, de esta música que había puesto para adorarlo a él y a su imagen, y si no lo hacían, iban a ir allí a un horno de fuego. Pues eso es lo que va a suceder con las personas que de pronto no quieren adorar al mismo Satanás, al mismo anticristo, que se va a manifestar en un tiempo postrero. No sabemos si es mañana, es pasado mañana, es dentro de 1 año, 2 años. Solo Dios dice que tiene el tiempo establecido para que todo esto suceda. Entonces, si usted no quiere pasar por estas cosas, por estas situaciones difíciles que de pronto pasaron estos hombres, e ir a un lago de fuego y serle fiel a Dios, entonces usted tiene que escoger serle fiel a Dios, o ir allí a un lago de fuego donde por la eternidad será atormentado, porque eso lo dice la palabra. De pronto muchos dirán, no, eso son historias bíblicas, no, eso son puros cuentos. Pero que si no es un cuento, si no es una verdad, allí es donde está la decisión y usted la puede tomar ahora. Simplemente es con arrepentirse de su pecado, simplemente saber que realmente estamos viendo tiempos difíciles y son tiempos en los cuales podemos tomar una decisión. Entonces yo lo invito a usted a que simplemente haga una oración. Se llama la oración de fe, una oración de arrepentimiento, y dejar entrar la presencia del Señor a su vida. Él lo está buscando, dice en Lucas 19:10 que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces yo quiero invitarlo a usted que haga esta oración y que la haga de corazón, que la haga verdaderamente sintiendo el arrepentimiento en su vida, y que quiera vivir para Cristo, quiera empezar a vivir una vida para Él, limpiar su vida de todo pecado, y el único que la puede limpiar es la sangre de Jesucristo. Entonces simplemente está haciendo una oración. Esta oración puede ser igual o parecida, pero lo importante de todo es arrepintiéndose de su pecado y dejando que el Espíritu Santo empiece a morar en su vida. Entonces dígale así al Señor: Padre, yo te doy gracias por este momento y oportunidad que me das de acercarme a ti y de poder venir delante de ti a pedirte perdón por mi pecado. Hoy reconozco que soy pecador, hoy reconozco que te he fallado y reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que hoy te pido que vengas a morar en mi vida, que todos mis pecados sean puestos allí en la cruz del Calvario y que me des esa redención, esa justificación que solo puedo obtener a través de ti, amado Dios. Por eso es que abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y séllame con el poder de tu Santo Espíritu para poderte servir para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de convicción, una oración en la cual usted quiere guardar fidelidad a Dios, y que a pesar de las pruebas y las circunstancias, así como hicieron estos 3 hombres, aún así no cambiaron su fe, sino siguieron adelante, entonces nosotros lo podemos hacer. Quiero ir a una última cita ahí como para refrescar la memoria, donde dice acá, en Santiago 1:2, dice así: hermanos míos, retened como sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios, para que seamos perfectos ante Dios, para que nos halle así como Él halló a estos 3 hombres, que los halló perfectos, ¿cierto? Y que los halló hombres dignos de ir a su presencia. Entonces, eso es lo que quiere el Señor de nosotros: purificarnos a través de esta tierra, pasarnos por el fuego, pasarnos por tantas situaciones difíciles, para que sean purificados nuestros corazones y de aquellos los que nos rodean
también se den cuenta, así como Nabucodonosor y todos estos sátrapas y gobernadores se dieron cuenta de la fe que tenía Sadrach, Mesach y Abednego, y aún así fueron impregnados y se dio un edicto de que todo aquel que fuera en contra del Dios de estos hombres, ¿cierto? Dijo que sea su casa vuelta a muladar, decía Nabucodonosor en este edicto. Entonces había una convicción de Nabucodonosor, y si usted ve la historia de Nabucodonosor más adelante, él se convierte y él es un creyente después, que pasa muchas pruebas y muchas situaciones, porque el Señor tenía que pasarlo allí por el Getsemaní, como pasó el Señor Jesucristo, y pudo también confiar en un Dios eterno, un Dios poderoso, y pudo ser salvo. El rey Nabucodonosor, que adoraba a otros dioses, y después vino a conocer al Dios verdadero y adoró al Dios verdadero. Entonces yo, para terminar, quiero orar, quiero darle gracias a Dios por este mensaje, y que Él siga aplicando su palabra, su consejo sabio, y a usted que le siga dando ese crecimiento espiritual que necesita para su vida. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento y por esta oportunidad que me diste nuevamente de traer un mensaje de vida, Señor, un mensaje de esperanza, Señor, porque cuando confiamos en ti, así como hicieron estos 3 hombres, fue una esperanza de vida, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Y hoy podemos nosotros también tener esa convicción de esperanza y de vida, de que tú un día vas a cambiar todo este mundo que está tan perdido, Señor, lo vas a cambiar y ponernos, Señor, allí en tu gloria, para vivir al pie tuyo, Señor, y recibir, Señor, todo este premios, galardones que tienes para tus hijos, Señor. Yo te doy gracias por aquellas personas que hoy decidieron tomar esta decisión de recibirte en su corazón. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que se nutren, Señor, de tu palabra y que pueden activar esa fe tan grande que tú nos has dado, y a través de esta historia nos das fe y convicción de lo que tú estás haciendo en esta tierra, en nosotros como hijos tuyos, y lo que vas a hacer, Señor, en un futuro. Gracias te doy, a ti te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.